Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir resolviendo los ejercicios de las pruebas de selectividad. En este caso, si recordáis, estábamos con la convocatoria ordinaria de 2023, Comunidad de Aragón. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 2. Como siempre, para todos aquellos que podáis estar interesados en resolver las dudas de manera más personalizada, os recordamos que tenemos nuestro servicio personalizado de clases particulares donde podemos ayudaros no solo a preparar la selectividad, sino cualquier otra materia de las que hemos visto en el canal. Para todos que podáis estar interesados, os dejamos el correo con el que podéis contactar con nosotros a través de él en la descripción. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio. En este caso, este ejercicio 2, que podemos ver el enunciado aquí abajo, tenemos aquí arriba el enunciado del ejercicio 1 que resolvimos en el vídeo anterior, vamos a ver que este ejercicio 2, siendo también de gravitación, se resuelve de una manera bastante similar al ejercicio 1. Y en este caso nos dicen lo siguiente. Suponiendo que la Luna traza una órbita circular alrededor de la Tierra con un radio de 3,84 por 10 a la 8 metros, es decir, que el radio de la órbita son 3,84 por 10 a la 8 metros, en este caso ya nos hacen el favor de decirnos cuánto es el radio de la órbita, en metros, importante, nos dicen, deduce la tercera ley de Kepler aplicando la dinámica newtoniana en el caso de órbitas circulares. ¿Ok? Para este primer apartado no necesitamos ninguno de los datos que nos han dado aquí, ni la masa de la Tierra, que recordamos que era 5,972 por 10 a la 24 kilos, ni la constante de gravitación, que eran 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Si recordáis, eran esos dos valores que nos daban aquí abajo como datos, aunque ahora por el momento no vamos a utilizarlos. Como bien os digo, para esta primera resolución de la tercera ley de Kepler, es decir, deducir la tercera ley de Kepler a partir de la dinámica newtoniana gravitatoria, no son necesarios estos datos. ¿Por qué? Porque es un apartado teórico-práctico en el cual no deberían influir. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues de manera muy similar a cómo resolvimos el apartado 1 del ejercicio 1. Lo primero que vamos a hacer es recordar que la fuerza gravitatoria entre cualesquiera dos planetas, o en este caso un planeta y un satélite, se va a equivaler con la fuerza centrípeta de dicho planeta. O lo que es lo mismo, la constante de gravitación por el producto de las masas entre el radio de la órbita al cuadrado será equivalente a la masa del planeta que esté girando con respecto a ella multiplicado por la aceleración centrípeta. Y recordamos que la aceleración centrípeta la podíamos poner como v al cuadrado entre r o como omega cuadrado por r. Cualquiera de ellas nos valdría. En este caso vamos a aplicar v cuadrado dividido entre r. ¿Esto qué nos permite? Pues eliminar estas masas, eliminar este radio y por tanto la velocidad será directamente esa raíz cuadrada de g por la masa del planeta grande, en este caso, dividido entre r. O más bien la masa del planeta con respecto a la del satélite. Esta sería la velocidad que llevaría el cuerpo que estuviese en órbita. Pero ¿qué ocurre? Como ya vimos en el vídeo anterior, la velocidad de una órbita o de cualquier cuerpo siempre es la distancia que recorre entre el tiempo que le cuesta. Y en este caso sería la distancia que recorre, será la distancia de la órbita, es decir, 2 por pi y por el radio de la órbita, dividido entre el periodo orbital. En este caso el periodo orbital no lo conocemos, pero veremos a qué conclusiones llegamos. Y si nos damos cuenta, nos pasa de nuevo exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior. Una expresión para la velocidad y una expresión para la velocidad, ambas del cuerpo que está en órbita. Por tanto, la una tiene que ser igual a la otra, o lo que es lo mismo, 2 por pi por r dividido entre el periodo tendrá que ser igual a la raíz de g por m entre r. Y de nuevo despejamos como podamos. Elevamos al cuadrado, 4pi cuadrado r cuadrado entre t cuadrado será igual a g por m
entre R. ¿Y aquí qué vamos a hacer en este caso? Pues como lo que pretendemos es despejar la tercera ley de Newton, de Kepler, este t cuadrado lo vamos a pasar multiplicando, este r cuadrado lo vamos a pasar dividiendo y por tanto este 4pi cuadrado se quedará aquí y el g por m pasará dividiendo al otro lado. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo poco a poco. Esto nos quedaría 4pi cuadrado por r cuadrado será igual a g por m y por t cuadrado todo entre r. Ahora tendremos que simplemente nos quedará 4pi cuadrado será igual a g por m y por t cuadrado entre r cubo, porque este r cuadrado pasa dividiendo, y por tanto 4pi cuadrado entre g y m será igual a t cuadrado entre r cubo. Y una vez llegamos a esta expresión, nos damos cuenta que esto es lo que representa la tercera ley de Kepler. Es decir, que la relación entre el cuadrado del periodo de órbita de cualquier planeta con respecto a otro, o de cualquier cuerpo con respecto a otro, con el cubo del radio de dicha órbita, se mantiene constante. Porque 4pi cuadrado, lógicamente, es una constante, g es una constante, y la masa del planeta sobre el que orbita la consideramos constante, por lo tanto, todo este valor de aquí es una constante. Es decir, que cuando el periodo del planeta nos aumente o nos disminuya, tendremos que ver que el radio disminuirá o aumentará precisamente para compensar ese cambio que tendremos. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nos está diciendo la tercera ley de Kepler. En el segundo apartado vamos a ver qué es lo que nos pregunta, porque en este caso ya tenemos un aspecto más práctico donde tenemos que introducir ciertos datos. Nos pregunta que calculemos la velocidad orbital y el periodo de la órbita lunar. Y en este caso sí que ya necesitamos estos valores que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, la velocidad orbital ya la hemos calculado aquí arriba. Sería básicamente o esta expresión, pero como el periodo orbital todavía no lo conocemos, utilizaremos esta expresión básicamente para darnos cuenta de que aquí sí que tenemos todos los valores. Es decir, que v será la raíz de g por m entre r, o lo que es lo mismo, la raíz de 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa del planeta, es decir, la de la Tierra, 5,972 por 10 a la 24, dividido entre el radio de la órbita, que es 3,84 por 10 a la 8. Y una vez tenemos esto, pues cogemos calculadora y como siempre, 667 exponencial menos 11 por 5,972 exponencial 24 y dividido entre 3,84 exponencial 8. Y a esto le aplicamos una raíz cuadrada y esto nos devuelve una velocidad aproximada de 1,02 por 10 a la 3 metros por segundo. Es decir, que aproximadamente la Luna gira en torno a la Tierra a una velocidad aproximada de 1020 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esta sería la primera de las expresiones. Y la segunda, ¿cómo podemos calcular el periodo terrestre? Pues si nos damos cuenta, utilizamos la tercera ley de Kepler que acabamos de deducir para despejar el periodo terrestre. Es decir, el periodo será, pasaré el radio al cubo multiplicando y aplicaré una raíz cuadrada. Es decir, esto será radio al cubo por 4pi cuadrado, todo dividido entre g por m y todo dentro de una raíz cuadrada. De tal modo que aquí no me quedará más que sustituir todos los valores. Es decir, esto será 3,84 exponencial 8 elevado al cubo, todo multiplicado por 4 y todo multiplicado por pi al cuadrado, dividido entre 6,67 exponencial menos 11 y dividido entre 5,972 exponencial 24. ¿De acuerdo? Y esto le aplicaremos una raíz cuadrada y nos devolverá concretamente 2,37 por 10 a la 6 segundos. Si quisiéramos expresarlo en otras unidades que no fuesen segundos, si multiplicamos por 60 nos daría minutos, si multiplicamos por 60 nos daría horas, si dividimos, ¿verdad? Si dividimos entre minutos nos daría, entre 60 nos daría minutos, si dividiésemos entre 60 nos daría horas y si dividimos entre 24, en este caso nos daría días. Y podemos aproximarlo de manera relativamente cercana
a 27,42 días. Este sería el periodo orbital de la Luna con respecto a la Tierra. Por esto es por lo que en general se dice que la Luna cambia completamente de fase cada 28 días, porque más o menos el periodo de manera aproximada serían esos 28 días o 27, según si queremos aproximarlo. Realmente sería hacia abajo, pero bueno, más o menos para redondear se suele poner en 28. ¿De acuerdo? Este sería el segundo de los apartados que nos preguntan, donde calculamos tanto la velocidad de órbita de la Luna como el periodo de la órbita de la Luna con respecto a la Tierra. Y ahora, por último, nos hacen una pregunta, de nuevo teórico-práctica, y nos dicen, si la Luna tuviera el doble de masa y orbitara a la misma distancia, ¿cuál sería el periodo de la órbita? Y nos piden que justifiquemos nuestra respuesta. Bueno, si os dais cuenta, nosotros cuando aquí hemos utilizado la expresión de la tercera ley de Kepler para determinar el periodo de la órbita, hemos tenido en cuenta el radio de la órbita, que nos dicen que se mantiene constante, 4π², que siempre es constante, la constante de gravitación, que como su nombre indica es constante, y la masa, pero esta masa es muy importante, que es la masa de la Tierra, es decir, es la masa del cuerpo sobre el que se orbita, no del cuerpo que orbita. Por lo tanto, como lo que nos dicen es que cuál es el periodo, el cambio del periodo, si la masa del cuerpo que orbita, es decir, la masa de la Luna, se duplica, el periodo sería exactamente el mismo. Porque como podéis ver, en toda esta expresión, en ningún momento aparece el concepto de masa de la Luna o de masa del cuerpo que orbita. Si fuese la masa de la Tierra la que se duplicase, en ese caso sí que deberíamos tener en cuenta un factor que habría que introducir aquí, ese 2m, y ver cómo nos variaría el periodo orbital. Pero en este caso, si la masa de la Luna varía, el periodo orbital no cambiaría. De hecho, teóricamente, podríamos tener una masa que fuera infinitamente superior o infinitesimalmente inferior y, por tanto, automáticamente, siempre y cuando estuviera orbitando respecto a la Tierra, lo único que determinaría su periodo de órbita sería la distancia a la cual se situase y la masa de la Tierra, que como ambos los hemos considerado constantes, automáticamente el problema no cambia. ¿Habéis visto, chicos, que este problema es un poquito más sencillo que el primero, aunque realmente son muy similares, pero para que os deis cuenta que al final estos conceptos gravitatorios que hemos trabajado durante muchos vídeos no tienen ninguna complicación y que son ejercicios relativamente sencillos, en los cuales nos pueden preguntar generalmente alguna cuestión teórico-práctica como el primer ejercicio o como el último, donde tenemos que razonar, lógicamente, cómo sacar esos apartados teóricos y unas partes intermedias donde sustituir, como en este caso el apartado B. Pero aún así, veis que no tiene ninguna complejidad. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.